puertas entro hoy, en su presencia quiero estar, con acción de gracias quiero entrar, al que es signo del dolor y de toda adoración. Hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Sus puertas entro hoy, en su presencia quiero estar, con acción de gracias quiero entrar, al que es signo del dolor y de toda adoración. Hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Puertas. Muy bien, bienvenidos todos y todas los que nos acompañen mediante nuestra transmisión en vivo, ¿verdad? Aquí por medio de lo que es estamos en vivo en Facebook, ¿verdad? Así que pues bueno, y también por Zoom estamos, el enlace que se tiene por Zoom, que es un enlace interno, ¿verdad?, que estamos manejando. El que se quiera conectar por Zoom, pues bueno, también nos puede dejar ahí en los comentarios que quisiera conectarse, y pues bueno, le podemos proporcionar por ahí la información acerca de de la liga, ¿verdad?, de cómo conectarse por Zoom. Sin embargo, pues bueno, por Facebook estamos ya conectados. No estoy viendo yo exactamente quienes estén viéndonos directamente por Facebook,
Pero pues bueno, saludar a todos. Estamos simultáneamente en Familia de Fe, Conectados Familia de Fe, que es nuestra otra plataforma también en la cual estamos simultáneamente transmitiendo en vivo, y de igual manera en la página de Familia de Fe, también a nuestros seguidores de Conectados Familia de Fe, los seguidores en Familia de Fe, y también por supuesto los seguidores aquí en Matrimonio sobre la Roca que nos estén viendo, que posteriormente a esta transmisión en vivo también nos estén acompañando. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo, ¿verdad? Durante estos días. Recuerden que todos los martes tenemos esta transmisión completamente en vivo. Primeramente Dios, esperemos que así sea, para que apoyemos en el conocimiento bíblico, en conocimiento práctico también a través de la Biblia acerca del matrimonio. Y en esta ocasión, pues bueno, hemos estado hablando acerca de los 7 compromisos del matrimonio, y hemos estado hablando acerca que el matrimonio es un compromiso espiritual, la importancia de servir a Dios en familia. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, en la cual vamos a estar viendo ahorita todo lo relacionado, ¿verdad?, al tema que estamos viendo. Muy bien, ya vimos acerca de nuestro texto clave, que es Josué 24:15. Ahí en Josué 24:15 ustedes pueden estar viendo cuál es el texto clave, ¿verdad? Y posteriormente las anteriores transmisiones en vivo ustedes las pueden ver, y de igual manera vamos a estar subiendo las cápsulas poco a poco, ¿verdad? Es bastante el trabajo, pero sin embargo vamos poco a poco pudiendo hacer esta tarea, que sin embargo es una tarea muy hermosa, ¿verdad?, de poder estar haciendo esto. Y también, pues bueno, hablábamos acerca de Proverbios 38, acerca de que muchas veces el confort y la rutina pueden llevarnos a olvidarnos de Dios y dejar de hacer lo que Él nos pide. Por eso, trata de salir un poquito de tu rutina, trata de salir un poquito de esa área de confort, para que puedas recordar de dónde vienes y a dónde queremos ir según la palabra de Dios como matrimonio. El matrimonio es un compromiso espiritual que conlleva por lo menos 5 aspectos. 5 aspectos que nos van a ayudar a poder entender y obedecer a Dios en nuestro primer compromiso a tratar. Así que por lo tanto tenemos que ver el servicio como familia que debemos ofrecerle a Él. 5 aspectos. Ya vimos que el matrimonio es un plan de Dios y no del hombre. Ya vimos también que requiere un orden y sujeción. De igual manera ya vimos que conlleva esto un mutuo espíritu de servicio, necesidades espirituales, y el día de hoy vamos a ver los recursos espirituales que Dios nos dejó también para poder llevar a cabo todo esto. Ya vimos que es plan de Dios y no del hombre. Ya vimos algunas frases que de alguna manera van reforzando todo esto, ¿verdad? Como también que es mutuo espíritu de servicio, también el matrimonio. Y de igual forma ya vimos acerca de las necesidades espirituales, la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, la importancia de su dirección como algo muy indispensable, de no ser domingueros, ¿verdad? Como por lo regular casi siempre la gente se reúne solamente los domingos. Estamos pasando ahorita en unas fechas donde la gente se acuerda de Dios solamente para ponerse la marca de ceniza en la frente, pero de ahí en fuera estos días procuran comer pescado, procuran comer toda esta parte, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Así que de nada les sirve, ¿verdad? Por lo tanto, no ser domingueros. Muchas personas igual cristianas en iglesias evangélicas solamente son los domingos los que van 2 horas, hora y media a un servicio, a una actividad, a un culto, y de ahí en fuera se les olvida que son cristianos. Muchas veces, ¿verdad? Y tristemente así sucede. Por lo tanto, ¿cómo quieres tener un matrimonio estable? ¿Cómo quieres tener un matrimonio sobre la roca, que es Cristo la roca, según la palabra de Dios? Es un simbolismo que utiliza como lo utiliza con el agua, haciendo referencia al Espíritu Santo, entre muchas otras simbologías que la palabra de Dios hace. Entonces, ¿cómo quieres crecer espiritualmente si no te afianzas en su palabra? Por lo tanto, de esta manera, es algo muy hermoso de nuestro gran Dios, es que no solo nos dice qué quiere de nosotros, sino que nos dejó en su palabra las herramientas necesarias para cumplir con su voluntad y propósito para que nuestras vidas, el propósito para nuestras vidas. Así que no tenemos pretextos para alinearnos a los deseos y designios divinos, ¿verdad? Esos deseos y designios que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Muy bien, entonces pues bueno, esta es la forma en la que vamos a estar tratando el día de hoy, recursos espirituales. Uno de los principales recursos que Dios nos dejó y que le deja al matrimonio, ¿verdad? Y de igual manera de forma individual, esto lo tenemos que analizar también de forma individual, porque miren, sabemos que el matrimonio es un equipo, pero el crecimiento y la relación con Dios es personal.
¿sí? Entonces, esa es la parte importante aquí en todo esto. Que tú y yo, los recursos espirituales que Dios nos dejó es que el poder del Padre y el Hijo. ¿Por qué el Padre y el Hijo? Porque estos están ligados y posteriormente vamos a ver la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en que Dios es un Dios trino, es decir, que Dios es tres personas en uno. Así como tú y yo componemos de tres partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, así Dios también es tripartita. Nos hizo, recordemos en Génesis, a imagen y semejanza suya nos formó y nos creó. Por lo tanto, si Dios es tripartita, por lo tanto también nosotros somos tripartitas, somos tres en uno. Hay gente que no entiende y que dice, es que yo no puedo entender cómo es que Dios puede ser tres en uno. Pues bueno, entiéndelo desde la perspectiva humana. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto, si somos espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto también Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta manera, el recurso espiritual que Dios nos deja es el Padre y el Hijo, ¿sí? El Padre y el Hijo es el recurso que Dios nos deja. Y aquí es donde vamos a poder, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Ahí quiero que abras tu Biblia. Recuerda que es muy importante que tengas a la mano siempre la Biblia, tengas a la mano una libreta donde anotar, porque si tu memoria te es infiel, hazte una de papel, dice por ahí un dicho. Así que si las cosas se te olvidan y de repente necesitas darle consejo a algún matrimonio, a algún familiar, a algún conocido que tú sepas que está pasando por una situación difícil, puedas irte a sus apuntes, recordar, repasar, o junto con él o con ellos, en el caso del esposo o la esposa, poder ayudarlos de esa forma, ¿verdad? Y la Biblia, para que tú compruebes que lo que te estamos diciendo realmente viene tal cual así en la palabra de Dios y que no estamos descontextualizando la enseñanza, ¿verdad? Que es lo más importante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, en primera instancia, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, que son buenas noticias o buenas nuevas, que de alguna manera el Evangelio es que Cristo vino a la tierra porque Dios nos amó, el Padre nos amó de alguna manera, y fue tanto su amor que dice Mateo 3:16, que es un versículo muy conocido por todos, aún en la secta popular, ¿sí? Ahí podemos encontrar que de alguna manera Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí podemos ver las dos personas de la Trinidad, de las cuales estamos hablando, el poder del Padre y el Hijo. El poder del Padre, que es soberano, tiene esa autoridad, y por lo tanto dentro de su soberanía tenía ya un plan trazado, porque Él en su omnisciencia, Él sabía que el hombre le iba a fallar, y como sabía que el hombre le iba a fallar, por eso ya tenía trazado un plan. Él tenía un plan A, pero también tenía un plan B, y el plan B era que por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, mandó a su Hijo único que tiene, para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso es el Evangelio. Por eso te empecé hablando sobre el Evangelio, y es algo de lo cual no tenemos que avergonzarnos. Si tú te avergüenzas, si tú te sientes mal o te da pena a lo mejor hasta andar con la Biblia, hoy en día que la tecnología ya es tan grande que puedes cargar la Biblia en tu celular. Entonces yo recuerdo una canción que cantaba, creo que era de Cricri, que decía, caminito de la escuela va todo el reino animal, con su libro bajo el brazo, algo así, no recuerdo bien, pero recuerdo la palabra o la frase que decía, con su libro bajo el brazo va todo el reino animal. Y a lo que voy es que a los cristianos, si hay algo que nos identifica mucho, es portar una Biblia, portar este bendito libro. Y hoy mucha gente no lleva su Biblia en mano, porque muchos de ellos se avergüenzan, porque su vida no es un reflejo de lo que este bendito libro dice. Y si tu vida no es un reflejo de lo que este libro dice, por lo tanto, te va a dar vergüenza cargarlo. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, no tenemos que avergonzarnos que en cualquier oportunidad que tengamos
que Dios nos presente para poder compartir con otros el Evangelio, hacerlo. Porque sabemos que es poder de Dios para salvación. Así como tú crees que ya eres salvo y que una vez alguien compartió, o a lo mejor escuchaste a través de la radio, o a lo mejor escuchaste a través de una red social, o a lo mejor escuchaste a través de algún video, o alguien se acercó contigo en algún lugar donde te encontrabas, a lo mejor en la oficina, un compañero de trabajo, a lo mejor en el camión, a lo mejor mientras estabas en la parada, no sé dónde escuchaste el Evangelio, o a lo mejor vienes de familia que es cristiana, y a través de esa familia tú escuchaste el Evangelio desde pequeño, yo no lo sé. Pero en algún momento de la vida alguien se tomó el tiempo, hizo el sacrificio de alguna manera de poder compartirte el Evangelio en el tiempo, en el trayecto que él llevaba, o que ella llevaba, por si fue una mujer la que te lo compartió. Entonces, a lo que yo voy es que el Evangelio nos lleva a tener el primer encuentro con el Padre y con el Hijo, porque el Señor Jesucristo dijo que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Ahí podemos encontrar esa relación. Por eso ese primer recurso espiritual, porque sabemos que Dios es espíritu y por lo tanto está buscando adoradores, dice la palabra de Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso son recursos espirituales que Dios nos está dejando. El poder del Padre y del Hijo. Romanos capítulo 1, 16, que fue el que acabamos de leer. Y ahora también vamos a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, vámonos para allá, a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Y vamos a leer ahorita, ahí en Primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 5. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Quiero que me acompañes ahí con tu Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Este recurso espiritual que Dios nos deja a través del Padre y del Hijo dice de la siguiente manera: para que vuestra fe... Quiero leer un poquito el contexto, un versículo antes. Aquí está hablándole el apóstol Pablo a los Corintios, y empieza a hablar y diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en día hay mucha gente que te puede dar unos pensamientos tan bonitos y que suenan tan bíblicos y pueden estar muy lejos realmente de la palabra de Dios. Utilizan tanto las emociones que uno dice: ay, es que siento tan bonito escuchando a tal persona. Pero esa persona lo único que puede estar haciendo es utilizando una predicación o un mensaje con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y te puede estar a lo mejor demostrando una supuesta manifestación del Espíritu Santo y de su poder. Como podemos ver hoy en día, cómo les imponen las manos según a la gente y la gente se cae y a veces hasta empiezan a convulsionar ahí en el suelo. Eso no fue un recurso que Dios dejó, ni es una manifestación bíblica, porque en ningún momento en la Biblia vemos algo similar. Sí podemos ver que una gente cayó, como lo fue Ananías y Zafira, que tú puedes irte a la Biblia también, a esa historia bíblica, y que ellos cayeron, sí, pero ellos cayeron porque mintieron a Dios, y cayeron para morirse, ¿verdad? Ni siquiera tiempo les dio de revolcarse, como algunos que les imponen las manos y se empiezan a revolcar en el piso. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Y por eso podemos ver aquí que Pablo dice: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Y aquí Espíritu viene con E mayúscula porque hace referencia al Espíritu Santo. Dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, es decir, en lo que tú estás creyendo, en lo que yo estoy poniendo mi confianza, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es decir, no esté fundada en la sabiduría de Joel, que es en este momento el que te está hablando, no esté fundada en mi sabiduría, sino en el poder de Dios. Dios como Padre, ese recurso espiritual que Él nos ha dejado. ¿En qué quieres tener tú fundada tu fe? ¿En palabras de hombres o de mujeres? Porque hasta hoy en día hay misioneras, hay predicadoras, evangelistas, hay profetas, mujeres, hay ahorita pastoras, hay tantas cosas que en la Biblia no vemos en absoluto ninguna
situación en la cual está esto? ¿Por qué hoy en día tanta mujer está en los liderazgos en las iglesias? Porque sencillamente el hombre no se faja los pantalones y no toma la responsabilidad que Dios le dejó al hombre. Por eso hay muchas mujeres tomando ese rol. Así que eso nos deja a nosotros como cabeza de hogar y como hombres mucho que decir y un reto muy grande de realmente, si somos hijos de Dios, hacernos al frente de la obra de Dios. Porque si no, va a seguir pasando esto, ¿verdad? El enemigo se va a valer de este hueco que hay para entonces poder él empezar a utilizar mujeres que van a desviar a la congregación, a las iglesias de la verdad divina. Posteriormente vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por ahí pusieron algo en el grupo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que dice que la dejen a Gaby conectarse. ¿Por Zoom? Sí. Ok, entonces ahí nada más para revisar ahí para darle acceso a Gaby por Zoom, por favor. Y bueno, estamos hablando, ¿sí? Algo muy importante es poder ver, dijimos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Fíjense bien cómo empieza diciendo a partir del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo Dios como la unicidad de las tres personas de la deidad. Dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo aquí el desglosamiento como Padre y como Hijo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, un nuevo nacimiento. Nos hizo, unos dicen como el ave fénix, ¿no? Que renace, que es una mitología. Aquí a lo que vamos es que el Espíritu Santo nos hace unas nuevas criaturas, dice su palabra. Entonces nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que no está muerta, no es una esperanza como personas que creen en Buda, que creen en Mahoma, que ninguno de esos resucitó, todos esos murieron y ninguno resucitó, por lo tanto su fe es muerta. Ninguno más registrado en la historia como Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Por eso nuestra esperanza es viva, por la resurrección de Jesucristo, dice aquí, de los muertos, para una herencia incorruptible. Por eso nosotros en la presencial que tuvimos de matrimonios el miércoles pasado hablábamos a esto: ¿dónde está tu corazón? Donde esté tu tesoro, dice la palabra de Dios, ahí estará tu corazón. Y lo que dice la palabra de Dios es que pongamos las cosas nuestra mirada en las cosas de arriba, en esas cosas que son incorruptibles. Y aquí nos dice, para una herencia incorruptible. Jesucristo dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador y me voy a preparar morada para vosotros. A esa herencia incorruptible es la que se hace referencia a la palabra de Dios. Dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Podemos ver una vez más comprobación por parte del apóstol Pedro, ¿sí?, acerca de las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Juan. Que sois, dice el versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por el poder de Dios, el poder del Padre y el Hijo. Ese poder es el que tú y yo necesitamos para poder entonces tener nuestros matrimonios sobre la roca, para que tú tengas las fuerzas, para que tú tengas la voluntad de obedecer la palabra de Dios. Si no, por ti solo no vas a poder. Dice la palabra de Dios que el que produce tanto el querer como el hacer es Cristo, es Dios a través de nosotros. Es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres llevar a tu matrimonio a los pies de Cristo, no a la cruz, porque la cruz solamente fue el medio, la cruz no tiene ningún poder. De hecho, la cruz realmente ni siquiera debería de ser ni siquiera debería estar en nuestros cantos como tal, porque nosotros no vamos a la cruz, nosotros vamos a Cristo, ¿verdad? La cruz fue el medio que Dios usó para el sacrificio que hizo tremendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero al final de cuentas es Cristo al que nosotros tenemos que ir, no a la cruz. La cruz no tiene poder para salvarnos. Cristo es el que nos dejó
hizo la propiciación, murió en nuestro lugar para que tú y yo podamos ser salvos. Por lo tanto, es a través de su poder por el que tú y yo vamos a poder someternos a Dios. Por eso podemos encontrar en la palabra de Dios que dice que nos sometamos a Dios. ¿Sí? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Nosotros no tenemos una batalla que ganar, no tenemos una guerra que ganar, porque la victoria ya está hecha en la cruz del Calvario. Ya el Señor Jesucristo derrotó al diablo, a las huestes espirituales de maldad, y todo eso que hizo el Señor Jesucristo ya por nosotros. Por eso dice su palabra que somos más que vencedores en Él. Tú quieres ser vencedor en tu matrimonio, quieres cambiar tu carácter, quieres tratar mejor a tu esposa, quieres tratar mejor a tus hijos, quieres ser ese hombre ejemplar, esa mujer ejemplar. Bueno, pues necesitas el poder del Padre y del Hijo. Segunda cosa es que necesitamos la presencia y el ministerio que tiene el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo no solamente es de consolarnos, sino también de redarguirnos, de llevarnos, de confrontarnos con nuestro pecado, para que nosotros nos convenzcamos del pecado. Dice que Él lo que hace, su parte de su ministerio también es convencernos de pecado, para llevarnos al arrepentimiento. Por lo tanto, mucha gente que practica el pecado y está constantemente viviendo en el pecado, si tú constantemente estás viviendo en un pecado, a lo mejor en un pecado de gritería, porque también es pecado, todos son puros gritos en casa, son puras cosas en casa, y tú constantemente analiza tu fe, analiza en dónde estás teniendo tu fe, analiza si estás lleno del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es esa que vemos en tantos ministerios internacionales y que fueron llenos porque hubo un pastor que pasó su saco por todos ellos y todo el mundo se cayó de un solo golpe. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es vivir una vida apartada para Él y hacer la diferencia entre el mundo y los que somos hijos de Dios. Esa es una verdadera llenura del Espíritu Santo. Y porque toda tu conversación, cada que tienes oportunidad, sacas la palabra de Dios, porque es de lo que estás lleno. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Analiza cuáles son tus conversaciones, cuáles son los temas que mayor predominan en tus conversaciones, y entonces sabrás de qué estás lleno. Y si no es de hablar de la palabra de Dios, que es el tema que predomina en tus conversaciones, entonces analiza tu vida, porque lo más seguro es que no estás lleno de su Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 7. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 7. Juan capítulo 3, versículo 7 nos dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Posteriormente pueden leer ustedes el contexto, ¿verdad?, de quién era Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que es nacido del Espíritu, dice el versículo 6 del capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, y Espíritu con E mayúscula, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Amigo, amiga, o a lo mejor tú que tienes mucho tiempo congregándote, sientes y sigues sintiendo ese vacío en tu interior, no sientes el apetito por estudiar la palabra de Dios, no sientes tampoco la necesidad de estar orando. Analiza tu vida, porque estas son parte de las manifestaciones también del ministerio del Espíritu Santo, y la ausencia de estar en una relación con Dios, y a lo mejor no has nacido de nuevo.
y es importante que nazcas de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, sencillamente todo esto que estamos hablando, tú vas a decir, pues yo no hago nada de esto. Entonces es importante que te analices, ¿verdad? A lo mejor por emoción, hay mucha gente que por emoción, cuando el predicador está diciendo, pasen al altar, todos los que quieren recibir a Cristo, y repite esta oración después de mí, y la gente lo repite, hace como un tipo rezo, ¿verdad? Porque eso es un rezo, es una repetición, y la gente repite esa oración, y cuando termina la oración le dicen, tú ya eres salvo. ¿Cómo sabemos? Nadie sabe. Dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, vas a sentirlo porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. Y además tu vida está reflejando un nuevo nacimiento. Por eso hay mucha gente que vive religiosamente porque nunca ha nacido de nuevo. Pero sin embargo, erróneamente ha creído que por haber hecho una oración, por haberla repetido nada más, ya es salvo. Y no es así. Tiene que nacer en la persona realmente, tener ese deseo, ese encuentro de tener un contacto con Dios, esa relación con Dios. Dios te va a hablar. La palabra de Dios dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Por lo tanto, de esa manera, Dios, si tú eres una oveja de Dios, vas a estar escuchando la palabra de Dios. Vas a querer oír la palabra de Dios. Vas a ser oído atento a las palabras de Dios. Pero si no eres un hijo de Dios, sencillamente no vas a escuchar. No vas a querer escuchar palabra de Dios. No vas a querer tener una relación con Dios. Por eso es importante la presencia del ministerio del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Vámonos al principio, como varias veces dijo el Señor Jesucristo. Mas al principio no fue así. En el principio se dijo esto. Lo mismo dice aquí Génesis 3, 4. Dice... A ver, yo creo que me equivoqué de versículo. Pero vamos a Filipenses capítulo 1, 21. Una disculpa. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Fíjense bien cómo dice Filipenses capítulo 1, 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es importante, y muchas veces nosotros hemos repetido este versículo, ¿sí?, de memoria, pero realmente no hemos muerto al pecado, no hemos muerto, nuestra carne no ha muerto. Y sin embargo sigue imperando, sigue reinando en nosotros, es la que sigue teniendo el control y el dominio de nosotros. Porque decir que para nosotros el vivir es Cristo, es porque vamos a vivir como Cristo vivió, vamos a vivir como Cristo manda. Eso es vivir como Cristo, eso es vivir en Cristo, ¿sí? Así que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, suena muy bonito y te lo puedes saber de memoria, pero necesita ser una realidad en tu vida. Gálatas 2:20, fíjate cómo nos dice Gálatas 2:20. Y aquí cuando realmente el vivir es Cristo, es cuando el Espíritu Santo está reinando en tu corazón, en tu vida. Gálatas 2:20, es igual un versículo conocido por muchos de nosotros. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una vez más podemos ver, porque para mí el vivir es Cristo, y aquí dice, mas Cristo vive en mí. Pero ¿cuándo? Dice, cuando yo ya he sido juntamente crucificado con Él, y tú y yo somos crucificados juntamente con Él, cuando venimos arrepentidos a Él, y de alguna manera nos despojamos de todo ese peso, nos despojamos de ese viejo hombre, y nos vestimos del nuevo hombre según Dios, y ahí es cuando tú y yo nos crucificamos, pero ya no vivimos más nosotros, dice, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la manera, cuando tú reconoces a Jesucristo realmente como Señor y Salvador de tu vida. Es ahí donde Dios viene a morar en ti, y tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios.
Y en Gálatas 5, aquí mismo podemos encontrar más adelantito las obras de la carne y las del Espíritu. Y si la presencia y el ministerio del Espíritu Santo está en ti, por lo tanto, entonces eso va a ser evidente. Fíjate bien cómo dice Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, pues obviamente es contra la carne, ¿verdad? Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Tú quieres obedecer a Dios, tu carne se va a oponer. Así de simple, así de sencillo. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, y nuevamente podemos ver Espíritu con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, es decir, que si la presencia del Espíritu Santo está en ti, y estás dejando que su ministerio, que te ministre el Espíritu Santo a tu vida, entonces sencillamente, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, que hay evidencia, hay fruto. Por eso dice la palabra de Dios que el que está en él va a hacer que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero fruto bueno, ¿verdad? No podrido, como el que da la carne. Fíjese bien, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú no abandonas el adulterio, si tú no dejas de fornicar, si tú andas con inmundicia y toda la demás lista, sencillamente dice, no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu, y aquí es donde tú empiezas a analizar bajo esta lista. Digo, la lista es muy grande y en muchas cosas hay mandatos de parte de Dios que si tú no los estás obedeciendo, sencillamente pues no estás obedeciendo la palabra de Dios. Si eres un verdadero hijo de Dios, pues estar contristando al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos manda a no contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces fíjense bien cómo dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué empieza con amor? Porque el amor es el vínculo perfecto. Es lo que unifica todo. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda contra esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, pues entonces andemos también por el Espíritu. Y aquí es donde mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si tú verdaderamente dices ser un hijo de Dios o te consideras un hijo de Dios, analízate a la luz de Gálatas 5 y analízate a la luz, tu vida a la luz de toda la palabra de Dios, de todos los mandatos que Él ha dejado para que nosotros obedezcamos. Y ahí tú te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo realmente mora en ti o si estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Y obviamente, si tú estás bien con Dios, tu matrimonio va a estar bien con Dios, y tu familia, y tu matrimonio, y tú mismo van a estar cimentados sobre la roca que es Cristo. Tercer recurso que Dios nos dejó para que tú y yo podamos servirle y podamos que nuestro matrimonio realmente cumpla con este compromiso espiritual. La iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. 1 Timoteo 3, 15. Parte de la función de la iglesia precisamente es esto. 1 Timoteo capítulo 3, dijimos, versículo 15, dice, para que si tardo, sepas, aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, y le está hablando que pues si tarda en regresar o que lo vuelva a ver, le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir que si nosotros leemos anteriormente, leemos todo el Timoteo, nos ponemos en contexto de esto, vamos a ver entonces cuáles fueron las indicaciones que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo de cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y dice, la palabra de Dios continúa diciendo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, si tú ya eres un hijo de Dios, que ya fuiste bautizado, y fuiste bautizado de la manera como la palabra de Dios lo indica, ¿verdad? Si tú cumples de alguna manera la forma en la que Dios dejó de cómo debe de ser bautizado uno, y tú eres salvo, y dentro de esto, tú al momento de que eres bautizado, primero cuando eres salvo eres parte de la familia de Dios, y después cuando eres bautizado eres parte de la iglesia de Dios. Entonces, tú y yo ya debemos de ser columna, y una columna su función es sostener, y un baluarte defender. Y dice que lo que tenemos que defender y lo que tenemos que sostener es la verdad. ¿Y cuál verdad? La que está en este libro. Tú y yo tenemos esa responsabilidad como iglesia. Por lo tanto, la iglesia es ese recurso que Dios dejó para que no nos desviemos de la verdad. Sin embargo, hay iglesias que no examinan lo que sus liderazgos enseñan. Hay iglesias, tomando iglesias como las personas, no el edificio. La iglesia no es el edificio como tal. Malamente a veces le llamamos iglesia. Ah, vas a la iglesia. No. A lo mejor sería correcto decir, vas con la iglesia. Es diferente, ¿verdad? Pero no hace referencia al edificio como tal, porque el Señor dijo que Él ya no iba a habitar más en edificios hechos por manos humanas. Y nosotros seríamos el templo del Espíritu Santo, el templo en el cual Él iba a habitar. Ahora, cuando la iglesia se reúne, cuando todos nos reunimos, pues Él habita en medio de nosotros. Dice que cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí presente. Entonces, a lo que vamos es que hay muchas iglesias que no investigan, no analizan, que después de lo que se enseñó, o si algo les pareció medio sospechoso, dirían, pero es el pastor, pero son los líderes que ellos, pues ellos estudian mucho la Biblia, y escuchaste que mencionó que lo dijo tal teólogo, y tal persona estudiadísima, con tantos títulos en teología, y hasta doctorado y postdoctorado tienen la palabra de Dios. Es hombre, y puede fallar, porque cualquier hombre, los hombres pueden fallar, pero Dios es infalible. Dios no tiene falla en Él. Por lo tanto, la única manera en que tú y yo vamos a poder discernir y comprobar si lo que nos están diciendo va conforme a la palabra de Dios, es conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe de ser ese baluarte que protege la verdad de Dios. Debe ser esa columna que sostiene la verdad de Dios, a costo que sea, como pasó con la iglesia primitiva, aún al costo de la propia vida. Otro que nos podemos encontrar acerca de ese deseo que debemos de sentir por estar en la casa de Dios, por estar en la iglesia del Dios viviente. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a sentir el mismo deseo que sintió. Y vamos a ir a Salmos capítulo 84. Y aquí en este salmo podemos encontrar en el capítulo 84 que empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La iglesia debe de ser ese refugio para cada uno de nosotros. Debe nacer en nosotros. Si tenemos el poder del Padre y del Hijo y la presencia y el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, vamos a sentir este deseo, vamos a anhelarlo, dice, ardientemente desear los atrios de Jehová, estar con la iglesia, estar en su templo, estar de alguna manera reunido con la congregación. Santiago capítulo 5, versículos 13 y 16. Santiago capítulo 5. Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16. Fíjense bien cómo dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es decir, que tu aflicción se puede quitar con la oración, que es otro de los recursos espirituales que Dios nos dejó, que vamos a ver más adelante. Dice: ¿está alguien afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. Es una manifestación de que estamos contentos, de que estamos gozosos, de que estamos alegres cuando cantamos.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego continúa diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La importancia aquí de tomar en cuenta la iglesia, cuando estamos enfermos, también cuando estamos afligidos. Cuando estamos enfermos, por lo regular pedimos oración, ¿verdad? A Dios. Aunque bueno, también a veces estamos orando porque estamos enfermos, pero nosotros no buscamos la enfermedad, ¿verdad? Y ahora sí, ya estando enfermos, pues le pedimos, oye Dios, quítamela. Y pues a lo mejor Dios, pudiera estar pensando, oye, pues si tú te lo buscaste, ¿verdad? Y ahora sí me pides que yo te sane, pues ¿cómo? Entonces, sin embargo, lo importante es que vemos aquí y estamos mostrando esta parte, esta ejemplificación que dice la palabra de Dios. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A lo que vamos aquí con todo esto es que veamos que la iglesia es ese refugio que Dios dejó para ti y para mí. Gálatas capítulo 6, versículos del 9 a 10. Gálatas capítulo 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos habla acerca de esa iglesia que Dios nos dejó, de esa familia, ¿verdad?, que tenemos todos los que han profesado ser hijos de Dios, todos los que han profesado a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas, y todas aquellas personas que están viviendo conforme al Espíritu, esos son familia en la fe. A esos le podemos llamar hermanos, ¿verdad? A lo mejor los otros son primos. Son hermanos lo que nosotros debemos. Por eso nos llamamos hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y nos saludamos de hermanos. Porque somos una familia en Cristo, ¿verdad? Recordemos que cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser parte de la familia de la fe. Cuarta cosa que Dios nos dejó como recurso espiritual es lo que estamos yendo, a la parte que estamos yendo tú y yo, que es su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y anoten las demás citas bíblicas, no las vamos a ver todas. Deuteronomio capítulo 6. Está apareciendo en su pantalla, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6. Fíjense bien, la responsabilidad como a ti como padre, como madre, como esposos. Fíjense bien. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, y no solamente está hablando de solamente estas palabras en el sentido del contexto en el que está hablando aquí Moisés, ¿verdad? Porque es Moisés el que escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que este es el último que estamos estudiando ahorita del Pentateuco, o de la Torá, como también le llaman. Y de esta forma, fíjense bien cómo empieza diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, en tu espíritu y en tu alma, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa. Es decir, que en casa debemos nosotros de estar hablando de las palabras de Dios, y andando por el camino, a lo mejor camino a la escuela, recordando al hijo, acuérdate de lo que dice la palabra de Dios, compórtate, no faltes el respeto a tus mayores, ¿verdad? Guarda siempre el respeto, sé luz en donde quiera que estés. Esas palabras repetirlas, dice, y andando por el camino y al acostarte. Antes de acostarte, a lo mejor niños hagan su oración, o a lo mejor orar todos juntos en familia, o abrir un texto de la Biblia, un versículo nada más y meditar rápidamente en él antes de acostarte, dice, y cuando te levantes también. O sea, es durante todo tu día, ¿verdad? Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo aquí bajando las escaleras de nuestra casa tengo en vinil, así en grande, el texto lema que tenemos de esta serie que estamos viendo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Así dice ahí.
Lo tengo ahí, lo tenemos en unos pizarroncitos también escrito algunos textos de la Biblia, en mi cuarto también, o sea, estamos tratando de que de que siempre estemos recordando la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es una herramienta que les comparto, un recurso que les puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Y la importancia de repetirlo a nuestros hijos. Anoten los demás textos que aparecen ahí, mis hermanos, porque estos les van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para estudiar un poquito más acerca de esto. Vamos a ver un versículo más nada más acerca de la palabra de Dios, que es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16, y es un pasaje conocido por muchos de nosotros. Porque creemos que la palabra de Dios, o lo que llaman Biblia, realmente es palabra de Dios. Porque ella misma habla de sí misma. Y la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por eso utilizamos este libro para lo que estamos viendo, porque estamos aprendiendo. Esta es una enseñanza y por lo tanto, por eso abrimos la palabra de Dios, porque es útil para eso, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que tú y yo, es decir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y estemos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Tú quieres hacer buenas obras? ¿Quieres vivir haciendo buenas obras? ¿Quieres dar esos frutos? Bueno, pues entonces necesitas estar en contacto con la palabra de Dios. Ese fue el otro recurso que Dios dejó. Ya vimos que el poder del Padre y del Hijo lo dejó nuestro Señor como un recurso para nosotros. Nos dejó también a su Espíritu Santo, su presencia y el ministerio en nosotros. Ese mismo Dios que vino, murió, resucitó de los muertos, encarnado en el Señor Jesucristo, es el mismo que habita en nosotros, ¿verdad? Y es el mismo que nos da vida eterna, por eso tenemos vida eterna en Él. Y dejó su iglesia, dejó su palabra y dejó la oración. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, versículo 7. La oración como una herramienta para que tú y yo podamos acercarnos más a Él y pedirle conforme a su voluntad. Algo importante, a veces vemos la oración como esa opción de como escribirle una carta a Santa Claus, ¿no? Ese tema pagano que existe, ¿verdad? Como lo es Santa Claus, el trasfondo que trae. Pero lo que voy es, a veces pensamos que la oración es eso, hacerle esa cartita a Santa Claus y decir, Santa, me he portado bien. A lo mejor le decimos, Señor, pues mira, el día de hoy no he mentido, no he hecho esto y el otro, y te quiero pedir. Pensamos que la voluntad de Dios está sujeta a la nuestra. Y para empezar, si tú vas con esa actitud en oración a Dios, Dios no te va a responder absolutamente nada. Sencillamente porque tú quieres someter su voluntad a la tuya. Ahora, cuando Dios sí nos va a responder, cuando pedimos conforme a su voluntad. Por eso a veces se aíslan estos textos y no entendemos que la forma en que tenemos que pedir es conforme a su voluntad. Y para que yo pida conforme a su voluntad, pues tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Una vez más, hermanos, aquí está la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar su voluntad. Y fíjense bien cómo dice 7:7 de Mateo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La importancia de la oración para abrir todo lo que tenga que abrirse conforme a la voluntad de Dios. Y un capítulo antes, en el capítulo 6, podemos encontrar una muestra, ¿verdad?, de cómo orar. No es tanto que sea un rezo, una muestra nada más. Fíjense bien cómo dice, ante Jesús y la oración, pero yo lo que quiero es que, ustedes lo pueden leer posteriormente, pero Él, el Señor Jesucristo, pide y dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando tu voluntad y la voluntad de Dios se alinean, cosas poderosas suceden a través de la oración. Por eso dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración del justo, la que el hombre o la mujer que obra conforme a la justicia de Dios, conforme a los designios de Dios. Y vamos a ver por último el servicio a Dios. La importancia de que tú y yo sirvamos
a Dios. Vamos a Hechos, capítulo 16, 31. Recuerda, puedes anotar los demás versículos para que tú en casa los puedas analizar y estudiar posteriormente. Hechos 16, 31. El servir a Dios. Aquí es un carcelero, en el contexto, el que estaba cuidando a Pablo y a Silas, que estaban en la cárcel, en Filipos, y podemos ver que algo poderoso, ¿verdad? Un milagro sucedió ahí. Ustedes pueden leer el contexto, pero fíjense bien cómo el carcelero lo saca, y en el versículo 30 del 16 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron, o sea, hablando de Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa van a ser salvos. ¿Sí? Es como consecuencia. Pero si en tu vida no reflejas a Cristo, ¿cómo quieres que tu familia sea salva? Si tu vida realmente no está siendo luz en ese ambiente de tinieblas que puede haber con tus familiares o con tu esposa, con tus hijos, que a lo mejor no son salvos, ¿verdad? Que no han tenido un contacto con la palabra de Dios, pero tú lo estás teniendo. Entonces tú tienes que vivir conforme al Espíritu. Y cuando vivimos conforme al Espíritu, esta promesa se cumple. Las personas empiezan a ver ese cambio, que tú eres evidente, que tú te armas de valor y dices, bueno, aunque ellos no vayan a la iglesia, que no quieran ir conmigo junto con la iglesia, bueno, pues entonces yo me voy. Lo siento mucho. Te armas de valor, tienes carácter y vámonos. Eso es ser de carácter fuerte. De carácter débil sería, ay no, pues es que ellos no van, pues yo tampoco voy. Eso no es tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte es hacer la voluntad de Dios y someterte a la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo para que tu casa sea salva. Y si tu casa es salva, entonces van a tener el deseo de servir a Dios. Josué 24:15, vamos a terminar con nuestro texto lema. Josué 24:15. Ya estamos viendo un discurso de despedida de Josué. Si ustedes leen desde el capítulo 23, van a ver la exhortación que les viene haciendo Josué a vivir conforme a los mandatos de Dios, a vivir conforme a lo que Dios dice. Y después de todo esto que sucede, desde el versículo 14 vamos a leer de Josué capítulo 24. Y dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Es decir, de adentro hacia afuera. No sea superficial, sé íntegro, sé congruente. Integridad y en verdad, dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. A lo mejor tú no tengas ídolos como tienen en la religión universal. A lo mejor tú no tengas ídolos, no tengas un nicho donde tengas velas prendidas, pero sí puedes tener muchos dioses. A lo mejor es tu trabajo, a lo mejor tu Dios es hasta tu propia familia, ¿verdad? Porque le das más valor a tu propia familia que a Dios mismo. Y muchas otras cosas más que pueden ser un ídolo, ¿verdad? A lo mejor es algún deporte, algún pasatiempo favorito. Ese puede ser tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios con D minúscula. Esos dioses, ¿sí? ¿Por qué se les llama dioses? Porque quieren ocupar el lugar de Dios. Por eso la escritura en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces nosotros lo hacemos a la inversa, nos afanamos para recibir lo que por añadidura podríamos recibir si sencillamente buscamos el reino de Dios. Si sencillamente nos enfocamos a creer en las promesas de Dios y nos enfocamos a vivir conforme a Dios. Y el afán te produce cansancio, el afán te va a producir congoja, te va a producir aflicción, te va a producir tantas cosas que si solamente ponemos a Dios en primer lugar, todo va a venir por añadidura y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar siempre en tu vida. Cambiamos, como dicen, pesos por centavos. Y era lo que les estaba diciendo Josué aquí. Por eso les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Y si mal os parece servir a Jehová, es decir, está diciendo, a ver pueblo, si ustedes no quieren servir a Jehová, pues escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando él dice primero yo y mi casa, él se está poniendo primero él como cabeza de hogar. Así que este es un llamado a todos los hombres, a que nos fajemos los pantalones, a que te aprietes bien el cinturón y te pongas realmente a guiar a tu familia a la voluntad de Dios. Que tú puedas decir, como dijo Josué, yo y mi casa. Ustedes no quieren, pues allá ustedes. Ya les hablé, ya saben las consecuencias de desobedecer a Dios, las maldiciones por desobedecer a Dios, las bendiciones que uno puede recibir por obedecer a Dios. Así que ya todos ustedes lo saben, ya Moisés se los dijo. Y ahorita que nosotros tenemos completa la palabra de Dios, ya Dios nos ha dejado todo por escrito, no hay nuevas revelaciones, ya todo lo que Dios nos quiso decir ya está en su palabra. Pues entonces, si ustedes no quieren ser obedientes, allá ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero imagínense si todos en las iglesias pensáramos así, todos los hombres de las iglesias pensaran así, todas las mujeres de las iglesias pensaran así. Sería totalmente diferente a lo mejor a lo que hoy en día representa la iglesia, que muchas veces no representa ninguna amenaza para el diablo, ninguna amenaza para la sociedad hoy en día. La iglesia ha dejado realmente, está nada más brillando así como cuando ya se le va a acabar la luz a esas lámparas, o cuando ya se te va a fundir el foco que empieza a titilar. A lo mejor así es como hoy en día está brillando la iglesia. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia. Y aquí Josué nos pone el ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces pudimos ver estos 6 recursos espirituales que Dios nos deja. Ya vimos uno, que la palabra y la oración demandan un plan estratégico y disfrutar para ser aprovechados mejor. Algo importante, la palabra y la oración van a demandar un plan estratégico, disciplina también. Segundo, el esposo y la esposa tienen que decidir dedicar tiempo a solas a Dios. Tu relación íntima con Dios será el reflejo de tus acciones y decisiones en tu matrimonio y tu vida diaria. 3. Nunca les va a sobrar el tiempo, tienen que dedicarlo, tienen que hacer el esfuerzo, programarlo. Es importante apartar un tiempo como matrimonio, como pareja. Ahí en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, es decir, para todo hasta hay tiempo para morir. Y nos va a llegar el momento, y por eso tenemos que estar preparados. 4, es importante como matrimonio también. Dice también aquí en esta otra lámina, dice, es importante como matrimonio también unirnos, dice, ir a Dios en oración, porque Dios siempre debe ser nuestra prioridad y que lo hagan parte de su relación para que ésta siempre se mantenga firme y fuerte. 5. Nos habla también en este último punto, en este punto 5, dice ponerse metas para su crecimiento espiritual y así mantener una buena comunión. Dice aquí, mantener una buena comunión con Dios. Ese es el camino al éxito para un matrimonio en Cristo. El matrimonio que hace esto estará fundado en la roca. Ya sabemos que la roca es Cristo. Que no se mueve, a pesar de los vientos, las tempestades y las inundaciones que seguramente van a venir, y vamos a mantenernos firmes y fuertes si estamos sobre la roca, y para estar sobre la roca tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si hacemos esto, entonces, porque Dios no dice que no van a venir embates contra nuestro matrimonio. Dios no nos dice que ya estando en Cristo se van a acabar los problemas en nuestro matrimonio. No dice eso, sino que Él nos va a fortalecer para afrontar todos esos conflictos. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos el primer compromiso espiritual, ¿verdad? La verdad que es nuestro ferviente deseo que este material sea de bendición y edificación para sus vidas, la de sus cónyuges, de su familia. La verdad que nosotros queremos impulsar acerca de este esfuerzo que también estamos haciendo como familia. Queremos ser fuertes. Queremos que hayan familias firmes y fuertes, ¿verdad? Así que esto es el devocional que tuvimos el día de hoy.
en Matrimonios sobre la Roca. Y pues esperamos, ¿verdad?, en Dios que esto realmente sea bendición y que lo compártanlo por favor con más personas para que de esta manera pueda ser de edificación para cada uno de ellos. Así que pues bueno, mis hermanos, muchas gracias y primeramente Dios, nos estamos viendo el próximo martes a las 9 de la noche. No olvides que estamos completamente en vivos a través de YouTube y posteriormente este mismo material lo vamos a subir en vivo por Facebook y posteriormente lo vamos a subir a YouTube, esta misma transmisión. Así que primeramente nos vemos el próximo martes y pues bueno, ahí estén pendientes, vamos a seguir publicando entre semana algunos pensamientos, algunos consejos, algunos textos bíblicos sobre el matrimonio aquí en Matrimonios sobre la Roca. Gracias a todos los que nos acompañaron de Conectados Familia de Fe, también en la plataforma de Familia de Fe, también muchas gracias, y también a los que están siguiéndonos en Matrimonios sobre la Roca. Dios les bendiga.